Para mí dar lo mejor es hacer pequeñas cosas a lo grande. No todo el mundo puede hacer cosas grandes, pero todos podemos hacer cosas pequeñas. Intento conectar con ese día en el que nacimos, en pelota picada sin nada, y ese día en el que nos vayamos a ir, en el que van a vender nuestras posesiones. O sea, un estudio que saca una consecuencia en un perfil poblacional sirve para replicar ese mismo estudio en otro perfil poblacional, pero no sirve para tu madre, que tiene unas características, unos requerimientos y unas necesidades específicos. Y cuando hablamos... Bienvenidos y bienvenidas a las charlas en la hoguera. Hoy tenemos el privilegio de subirnos a los hombros de un gigante, nunca mejor dicho, ya que Josu es un tío muy grande, pero sobre todo nos vamos a subir a sus hombros para que nos enseñe todas las inquietudes y sus perspectivas tan abundantes desde el punto de vista no solo del ejercicio y el bienestar, sino desde el punto de vista del desarrollo personal. Josu no solo es preparador físico y entrenador nacional de gimnasia, además tiene su propio centro de entrenamiento personal y además de todo esto, tiene un podcast llamado Más Fuertes que Ayer, donde también nos habla cada semana sobre cómo ve el mundo y nos ayuda a cómo comportarnos mejor para vivir mejor y sufrir menos. Esta charla te va a dar un montón de pistas sobre todo lo que te acabo de contar, además de hablar del perfeccionismo, de la ciencia y de algunos consejos que él nos da para tener mejores herramientas en nuestro día a día. Espero que te guste la charla y si todavía estás interesado en el evento de desarrollo personal y adversidad antifrágil, puedes entrar en la página web a través de Víctor de 10 Coach y rellenar el formulario para poder tener una entrevista. Nada más, disfruta de la charla. Bueno, pues muy buenos días, Josu, ¿qué tal estás? Muy buenas, Víctor. Muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Móstoles, nada más y nada menos, que ya vienes desde una punta de Madrid donde tienes al menos una hora de camino. Gracias a ti por la invitación y vendría desde la otra punta de España o de Europa, porque tenía muchas ganas de pasar por tu casa, de pasar por este podcast y disfrutar una mañana contigo. Gracias, tío. Para mí era importante, desde hace mucho tiempo tenía en mente un objetivo en determinadas personajes, entrevistar, y tú eras uno de ellos porque, bueno, hace años que te conozco, quizá tú a mí no me conocías desde hace tanto tiempo, y en el mundo del entrenamiento, de la preparación física y en el mundo del desarrollo personal, pues yo te seguía la pista y jugaba con la idea de algún día poder entrevistarte. Así que mira, he cumplido un sueño y vamos al lío, vamos al ajo. Vamos a tratar diferentes temas sobre entrenamiento y sobre desarrollo personal. Pero antes de todo, quiero arrancar con una pregunta que en muchos casos yo decía, oye, si le hago esta pregunta al invitado, puede ser que sea como una pregunta muy vacía, que es, ¿quién eres y con qué valores te identificas en la actualidad? Porque, bueno, yo cuando esta pregunta se hacía a algún invitado, decía, oye, preséntale tú y ya está, ¿no? Estúdiate, haz los deberes, estúdiate quién es y preséntalo. Pero a día de hoy creo que como cada día que pasa somos diferentes, es interesante que nos cuentes en qué punto estás, con quién te identificas ahora mismo, sobre todo con qué valores. De acuerdo. Pues, bueno, Josué Tarí soy yo y podría decir lo que hago, lo que tengo, a lo que me dedico, pero lo que soy realmente, efectivamente, por lo menos con lo que nos identificamos es con ciertos valores. Me considero una persona que intenta inspirar lo bueno de la vida y expirar lo malo, en el sentido de quedarme solo con lo bueno, y al revés, inspirar lo malo y expirar lo bueno a los demás, que es pues, cuando te suceden cosas malas, como solemos decir. Si somos capaces de comer alimentos ultraprocesados y transformarlos en energía para moverlos, ¿por qué no somos capaces de coger lo malo de la vida y transformarlo en algo bueno, que puede ser aportar a los demás un aprendizaje de algo que nos ha pasado? Así que creo que de forma bidireccional me identifico con eso ahora mismo. Soy y he sido siempre un apasionado del aprendizaje y de los valores con los que me identifico. Diría que son pues quizás los que menos cabida tienen hoy en día en la sociedad, o por lo menos yo lo veo así. A lo mejor es un sesgo o es una autocrítica a mi yo pasado, pero diría que dos de ellos son la lealtad y la fidelidad. Creo que en una sociedad en la que puede ser más o menos respetable el polipocket y el poliamor, soy una persona que me gusta mucho
tener ciertos arraigos tanto en mi familia como en las elecciones que hago, y soy una persona que me considero fiel a mis amigos, fiel a mi familia y fiel a mi pareja. Me siento muy orgulloso de decirlo así. Y también fiel a ser capaz de decir en alto, me he equivocado, ¿no? En ciertos casos podemos decir, oye, ¿qué significa que ser fiel a mis amigos o tener lealtad a mis amigos es no cambiar nunca de amigos o pasarles absolutamente todo? No. Yo creo que eso parte también de la sinceridad, que es otro valor que considero crucial y que en muchos casos juega en nuestra contra. Hoy en día estamos tan acostumbrados a la mentira y al engaño y a las triquiñuelas en los medios de comunicación, en lo que transmiten esos medios de comunicación, en nuestro día a día, en voy a aparentar una cosa aunque sea otra, que al final es encubrir, es esconder, que creo que es muy difícil. Y esto no significa que yo me identifique con ser la persona más sincera, sino me identifico con valorar tanto la sinceridad en la gente que tengo cerca y en mí mismo, que intento nutrirlo. ¿Y qué ocurre? Que muchos valores, Víctor, de los que he mencionado, se encarnan por el camino difícil. Es más difícil ser sincero que no serlo. Es más difícil ser fiel que no serlo. Pero precisamente por ahí te iba a hacer la siguiente pregunta, y es que ¿crees que implantamos nuestros valores o nuestros objetivos de esos pilares principales basados en nuestros miedos o en nuestras debilidades? O sea, ¿crees que esa lealtad puede ser un punto débil tuyo y por eso te lo has puesto como una meta? Claro que sí. Yo considero que todos los puntos débiles que tengo o he tenido, al ser conscientes de ellos, ya les estoy dando luz y por lo tanto estoy albergando la posibilidad de que mejoren. Y efectivamente, ya sea por una carencia en la sociedad o por una carencia mía en ciertos momentos, estoy convencido de que una parte de lo que resuena puede haber sido lo que me han transmitido y me ha generado admiración, me ha generado respeto y me ha generado pues un medio a seguir. Y por otro lado, estoy convencido de que pueden haber sido debilidades mías en ciertos momentos. A ver, te voy a poner un ejemplo y ya me mojo directamente, aunque acabamos de empezar el podcast. Todos en ciertos momentos, voy a hablar por mí directamente, yo con 18 años era poliamor a muerte, cada fin de semana. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué es para ti poliamor? Poliamor es hoy contigo, mañana en la cama de otra persona, pasado en la cama de otra persona y pasado en... Que, repito, lo respeto al máximo. Cada uno con su cuerpo hace lo que quiera. Pero yo creo que no podemos estar en el mismo punto cuando tenemos 16 o 18 años que cuando tenemos 30 o 40 años. Por lo menos yo lo veo así. ¿Por qué? Porque tiene que haber un progreso y un avance en algunos aspectos. Y tengo muchos amigos que tienen relaciones abiertas, tienen parejas, y me parece genial. Y yo les quiero, y ellos me quieren a mí, ellos con sus valores y yo con los míos. Pero ¿tú comprendes como un concepto similar el poliamor y una pareja liberal? O sea, lo digo porque, sí, porque para que no se confunda lo que es la infidelidad con el poliamor. Sí, hombre, está claro. O sea, ¿tú eras infiel con 20 años? No íbamos a hablar de esto, ¿vale? Pero... Totalmente. Bueno. No, a ver, te soy sincero. ¿He sido infiel alguna vez? Sí. Lo he sido en una etapa de mi vida en la que era un inmaduro. Era un sinvergüenza. Lo he sido. Y también he sido sincero, pero he querido estar de flor en flor en ese sentido. Ajá. Y son cosas completamente diferentes. Pero lo que sucede muchas veces es que lo que considero es que como nos da miedo comprometernos, cogemos y decimos, esto es como el que se esfuerza poco porque dice, no, yo es que no soy bueno en esto, y al final haces un poquito de cada cosa y al final vas tocando muchos palos en ese sentido. Al final son valores diferentes y obviamente no creo que se rompa la fidelidad o la integridad de una persona por estar con muchas personas diferentes, porque si mantienes el respeto a esa persona y la fidelidad de esa persona, no estás haciendo nada malo en ese sentido. Pero yo considero que son todo etapas de la vida y que muchas veces, no siempre, habrá personas que no estén encubriendo una debilidad detrás de esa justificación, pero yo considero que detrás de la lealtad no hay una debilidad. Hay un esfuerzo, en muchas ocasiones, que a lo mejor te toca hacer algo. La justificación del poliamor para mí, desde lo que me apetece, es como justificar que yo como comida basura porque es lo que me apetece. Y yo te puedo justificar por qué comida basura te puede estar arruinando la vida. Y yo te puedo justificar por qué estar cada día con una persona diferente te puede estar
jodiendo en algunos aspectos. Simplemente. Y tú me puedes justificar porque a lo mejor a mí estar con una única persona me puede estar jodiendo. O sea que al final en ese sentido no me voy a posicionar mucho más. Y aparte, efectivamente, no era el bloque central de esto, pero como hemos hablado de valores, pues al final hemos abierto ahí una caja grande. Vamos a hablar sobre... Porque bueno, hemos dicho que esos valores podían ser implantados basados en ciertos miedos o ciertas dificultades que nos hacen mejorar. Vamos a hablar del otro lado. ¿Qué cosas son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son las cosas que se te dan bien? Genial. Mi punto fuerte a la vez es mi punto débil. Y cuando te hablo de mis puntos débiles, exactamente igual. Soy muy cabezota. Soy una persona muy perseverante. Y eso me ha hecho, en muchos casos, llevarme unas hostias. Como hasta el punto de, como te comenté así fuera de cámara, estrellarme frontalmente con mi coche por quedarme dormido, ¿no? Cuando te hablan de esforzarte demasiado, a lo mejor te esfuerzas tanto que llega un momento que tu sistema nervioso parasimpático dice: te voy a desconectar, cabrón, no puedo más contigo. Y te estrellas con el coche. Y esa perseverancia te ha llevado a estrellarte. Y por suerte a no hacer daño a nadie, pero a haberte jugado la vida. Y a su vez la perseverancia es la que te hace empujar un poquito más y conseguir llegar a un punto en el que de repente, como dicen los grandes, ¿no? De el haber conseguido el logro o el éxito de un día a otro me ha cobrado 20 años o me ha durado 20 años. Entonces, como punto fuerte diría eso, diría la perseverancia, diría la capacidad de adaptación. Siempre que me han preguntado cuál es mi punto fuerte, he dicho la capacidad de adaptación, ¿vale? La capacidad de adaptación no significa yo estar eligiendo todo el rato entornos cambiantes, pero sí realmente estar eligiendo entornos que me desafíen y por lo tanto que me hagan tener que volver a posicionarme en el rol de alumno. Yo a día de hoy me considero un alumno aventajado, no porque tenga unos talentos innatos muy grandes, sino porque me he expuesto tantas veces al papel de no tengo ni puñetera idea, que llega un momento en el que me encuentro cómodo en ese rol de no tengo ni puñetera idea. ¿Crees que hay una relación directa entre ser cabezón, ser persistente y exponerse? Sí. ¿Salir de la zona de confort? Sí, claro que sí. Totalmente. ¿Es por eso por lo que te paga la gente? ¿Crees que eso es lo que tú tienes que aportar al mundo? Pues hombre, una parte, alumnos a lo mejor que tengo en ciertos programas de mentalidad, pues quizás sí me paguen por eso, ¿no? Porque haya una referencia. Otra gente, la gente que entrena conmigo, pues me paga porque confía en mí lo suficiente como para que sepan que les voy a cuidar, por un lado, y por otro lado también les voy a exigir en ese punto. Es decir, voy a ser una persona que les va a proteger, pero que les va a preparar lo suficiente para que llegue un momento en el que cuando incluso les intente agredir en el sentido de retarles o desafiarles a nivel físico, sean lo suficientemente fuertes y lo suficientemente preparados como para aguantar. En el campo de las artes marciales o del boxeo a mí me gusta mucho ese concepto de el entrenador, el profesor que cuida muchísimo a sus alumnos los primeros años hasta que les enseña a boxear muy, muy bien. Y ahí se mete con ellos al ring y les pega con todas sus fuerzas. ¿Para qué? Te he enseñado todo lo que tenías que saber para aprender. Ahora vas a retarte o desafiarte con tu entrenador. ¿Por qué? Porque mejor, como se suele decir, exponerte, llevarte hostias en tu casa, que las hostias te la dé la vida fuera o te las dé otro contrincante que no te conoce y que no va a tener piedad contigo. Entonces, en ese sentido, la vida, si analizamos al contrincante como la gravedad, yo, por ejemplo, que entreno a mi madre, A tu madre no la cogerás en el ring las de hostias, ¿no? No, por supuesto que no. Pero la expongo a retos más allá de la gravedad. Porque prefiero que en el gimnasio se caiga conmigo teniendo una colchoneta y un protector de escalada y tener a su hijo al lado, a que se caiga un día bajando las escaleras y haya esos problemas que sabemos que hay en la tercera edad de me caigo, me fracturo, guardo reposo y de ahí cómo salgo. Entonces al final hay veces que ponerse lo más difícil a las personas cuidándolas es la mejor forma. A veces se ayuda más no ayudando y se ayuda más desafiando, poniéndoselo difícil. A mi madre se lo pongo difícil en los entrenamientos para que mejore, y todos tus alumnos seguro que exactamente igual. Precisamente en esa línea quiero hacerte la siguiente pregunta. Y es que tienes un libro que se llama Si no das lo mejor, sacrificas el don. Yo divido esa frase en dos pequeñas frases y es, si no das lo mejor, vivimos en un momento en el que, a pesar de que cada vez vivimos más cómodos, el mensaje motivador que necesitamos continuamente es tienes que dar lo mejor, tienes que dar lo mejor. Eso genera a la vez una frustración en la gente que cada vez pues, estamos más baguetes, más
víctimas de todo el sistema, etc. Bueno, para ti, ¿qué es dar lo mejor? Porque yo creo que todo el mundo piensa que dar lo mejor es sobresalir en todas sus capacidades cada día. ¿Cómo lo ves tú esta parte? Para mí dar lo mejor es hacer pequeñas cosas a lo grande. No todo el mundo puede hacer cosas grandes, pero todos podemos hacer cosas pequeñas. Y eso que hagas, pequeñito, aunque no llegue a mucha gente, aunque no tenga repercusión, este mensaje ya va a ir directamente a todas esas personas que nos están escuchando y no tienen un podcast, e incluso no tienen un canal de YouTube, incluso no tienen un perfil. Hay gente que tiene un perfil de Instagram únicamente para poder ver lo que ha subido Víctor Tellet o para poder escuchar este podcast. Y toda esa gente para mí tiene la misma valía, porque yo le pregunto a esas personas, en su día a día, en su vida, todo lo que hacen, aunque no se vea a través de una pantalla, ¿qué pasa? ¿Que no tiene valor? Aquello que no tiene reconocimiento pero está bien hecho aunque no tenga reconocimiento. Y muchas veces acabamos relacionando lo que está bien hecho con lo que inmortalizo a través de una pantalla. Y esta conversación para mí nutriría igual, tuviéramos cámaras de por medio o no. Entonces, todas esas personas, aunque no tengan una repercusión externa y un feedback de una comunidad, si piensan que ellos mismos son su propio juez, su propio verdugo, y intentan, con las herramientas que tienen en ese momento, que todos hemos tenido en ciertos momentos, muy pocas herramientas, muy poco espacio, muy pocos medios y muy poca energía. Vale, pues con lo que tengas, tú intenta aportarlo. Si me quedan 100 mililitros de café y somos 5, pues vamos a repartir un poquito a cada uno. Eso para mí es dar lo mejor. El libro realmente se llama Si no das lo mejor. La frase que tengo tatuada es la conjunta. Si no das lo mejor, sacrificas el don. Pero fíjate, esto vino a través de una anécdota. Yo me compré una casa hace muchos años cuando era un chaval y arranqué. Dije, lo de autónomo, esto de arrancar no es suficientemente jodido. Voy a hacer el idiota y me voy a meter en una hipoteca además, ¿vale? Y esa casa estaba en ruinas completamente. Yo llevaba a mis colegas para que hicieran grafitis en las paredes. Y uno de mis colegas, que vino de Londres, que era especialista de cine, me escribió en la pared: si no das lo mejor, sacrificas el don. Y yo esa frase me la guardé y le dije, esa frase, esa frase siempre la hemos utilizado tal en el contexto del entrenamiento. Y digo, pues esa frase, tío, para mí define directamente mi filosofía. Y fue como una forma de ver un espejo, de encontrarme a mí mismo en ese sentido y de entender, mira, yo no he leído mucho la Biblia, te soy totalmente sincero. No he sido una persona muy espiritual ni muy religiosa nunca. Pero hay una de las parábolas que siempre recordaré, no sé en qué momento la escuché, y es la parábola de los talentos que está en la Biblia escrita. Y habla de que a cada uno, la vida o Dios, cada uno lo que crea, nos da una serie de dones y talentos, a todos. Incluso al que no le da piernas, porque ha nacido sin piernas, seguramente le haya dado una conexión especial con las manos, o al menos la posibilidad de no invertir tiempo con sus piernas y es invertirlo con los brazos. Así que esa persona potencialmente puede ser más virtuoso que tú con las manos y te puede dar 1000 vueltas. Significa que esa persona, por eso la palabra discapacidad, a mí cada vez me gusta más utilizarla, y ahí sí que utilizo el lenguaje inclusivo, diversidad funcional, porque ahí hay esa diversidad entre unos y otros. Pero realmente lo que explica esa parábola es que a cada uno nos da una serie de talentos. Pongamos que a una persona le ha dado un talento, a otro le ha dado 2 talentos y a otro le ha dado 3 talentos. Y al que le ha dado uno coge y lo guarda en un cajón por miedo a que se lo roben, y cuando le piden explicaciones dice, mira, vas a flipar. No he perdido el talento. Tengo el mismo que me diste. Y Dios coge y dice, o sea, muy bien. Lo hace al revés. Primero al que ha dado más talentos. Pero al que le ha dado 3, el cabrón los ha invertido. Uno los ha guardado, otro los ha invertido, los ha multiplicado. Y el tío se ha presentado con 6 talentos. Dice, hostia, este tío le di 3, pero es que me ha venido con 6. Al que le dio 2, uno de ellos lo ha mal invertido y se ha quedado solo con 1. Pero se ha movido, lo ha invertido. Y el de 1 se ha guardado. Entonces nosotros cuando nos presentamos ante, primero, la posibilidad de conocernos, que no es fácil, que es un camino de vida, y entender que todos tenemos talentos, aunque no tengamos los talentos que tiene Víctor Tellet, aunque no tengamos los talentos que tiene Josu Tarí, aunque no tengamos los talentos de esa persona que podemos admirar, todos tenemos talentos. Y a su vez todos nos vamos a enfrentar ante obstáculos. Y ante un obstáculo siempre tenemos la opción de rendirnos, no hacer mucho o darlo todo. Esto es así. Entonces yo ahí
me intento exponer lo voy a dar todo. Yo no me voy a guardar nada, sino vamos a ir de este mundo sin nada. Intento conectar con ese día en el que nacimos, en pelota picada, sin nada, y ese día en el que nos vayamos a ir, en el que van a vender nuestras posesiones y en el que y conectar con esos dos momentos a mí me ayuda a ver la vida desde una perspectiva que no voy a decir que sea sesgada, porque está sesgada por la conexión con dos momentos trascendentales. Y ojo, que si conectas demasiado con tu nacimiento y con tu muerte, a lo mejor sales a la calle en pelotas y te detiene la policía, ¿vale? Pero sí es cierto que a mí eso me ayuda a, uno, plantearme, ¿para qué estoy aquí? Y dos, ¿qué cojones voy a guardarme yo algo dentro? Si lo puedo dar todo. Intento quitar de la ecuación el entrar dentro de ciertos estándares. Yo cuando hablo de ciertas cosas sé que voy a generar rechazo. En ese sentido, no hablo mucho de eso, pero sé que se genera rechazo. Yo sé que si hablo de la Biblia hay gente que le va a generar rechazo. Del mismo modo que si hablara del Islam habría gente que diría, me genera rechazo. A mí me da igual lo que le genera rechazo a las personas porque eso habla de ellos, no de mí. Yo intento hablar abiertamente porque yo tengo que rendirme cuentas a mí y a lo que me han dado, no a lo que los demás puedan esperar. Y eso no es fácil, tío. Y para mí eso también es dar lo mejor. Has hablado de la inversión de esos talentos para que se multipliquen, para que crezcan y se diversifiquen. Uh-huh. Y el punto para mí no está tanto en esa inversión de los talentos, sino más bien en cómo encuentro esos talentos. Porque hay muchas personas que dicen, vale, ok, Josu, está estupendo esto, pero ¿cómo encuentro yo mi talento? Yo creo que hay mucha gente en esa crisis, en esa eterna búsqueda de su talento. Ok, muévete y el camino aparecerá. Tú es imposible que no encuentres tus talentos si no paras de moverte, si no paras de explorar capacidades. Si no coges, es imposible que un niño en el nacimiento no se acabe descubriendo los pies. Porque el niño empieza a hacer así y tras 6 meses haciendo así, de repente dice, hostias, mis pies. Se los coge y se empieza a morder el dedo gordo del pie. Es imposible. Tú a ese niño no hace falta que le expliques cómo se encuentran los pies. Porque el niño con esa capacidad que tiene de curiosidad y de disposición, que antes hemos hablado de valores, pero si te tuviera que decir un único valor, hablaría el de disposición. ¿Disposición qué significa? Que estoy dispuesto. Estoy dispuesto a dar a la vida, estoy dispuesto a que la vida me dé, estoy dispuesto a arriesgarme, estoy dispuesto a hacerlo mal, estoy dispuesto a grabar un podcast contigo, estoy dispuesto. A lo mejor no estoy preparado, pero estoy dispuesto. Y eso es más importante. Entonces la gente busca los talentos porque lo que está intentando es encontrar algo para lo que esté preparado o destinado. Y puede ser que te suceda como a Lidia Valentín y a los 4 años descubras una barra olímpica y que de forma natural conectas con ese deporte. Es tu pasión, de repente tienes visión túnel, como los caballos, no ves otra cosa y empiezas a invertirlo todo ahí y te sale tan bien que acabas siendo campeón olímpico. La mayor parte de la gente no tenemos la facilidad para encontrar nuestros talentos como Amadeus Mozart o Lidia Valentín, pero no significa que no los tengamos. Entonces yo ahí lo que te diría es, la pregunta es, ¿estás buscando tanto o estás diciendo que no sabes dónde están tus talentos? Porque a lo mejor no lo sé. Yo te pongo un ejemplo. Es que yo no sé cuáles son mis talentos. Es que yo creo que se relacionan los talentos o los dones con cosas extraordinarias o muy sobresalientes, como estás diciendo, ¿no? Lidia Valentín. La gente relaciona tener un don con ganar la Champions League, claro, o con ser campeón de España de halterofilia. Pero eso es algo tan obvio que el que ya tenga ese talento tan marcado ya está en la Champions League o ya está en las Olimpiadas. La mayor parte de la gente no lo vamos a tener tan marcados. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú no tienes un talento muy marcado, si tú no escuchas a tu corazón, si tú tienes miedo, si tú te inactivas, si tú no te expones a la incomodidad, es imposible. Ni un resquicio de talento que aparezca y que entre por la mañana y te ilumine y te diga es por ahí, lo vas a ver, porque estás a otras cosas. Entonces, hay que ver lo sutil en ese sentido. Y ver lo sutil es leer entre líneas. Y leer entre líneas es decir, uno, es que a lo mejor tu talento es lo que se te da mal, pero te encanta, cabrón. Es que yo he hecho gimnasia artística durante 20 años y mido un 85 casi, y eso era lo peor. A mí me decían, cógete un balón de básquet y vete por ahí. Pero mi talento era llevarle la contraria a mi entrenador. Mi talento era hacer lo que se me daba mal. ¿Por qué? Porque eso ha nutrido una serie de valores en mí que me han llevado a otros caminos diferentes. Primero, todos mirando atrás, unimos puntos. Yo prefiero unir los puntos de lo que he hecho a lo que me habría gustado hacer. Entonces, algo que también me define es mejor un te acuerdas que un te imaginas. Si la gente está buscando sus talentos e imaginándose lo que podría ser, en lugar de intentando crear algo, tío,
algo se te da mínimamente bien, o algo te gusta mínimamente, o algo consideras que te está aportando gratificación, o recibes un feedback externo de alguien, tanto de que se te da bien, porque a mí el camino era, se te da mal, déjalo. Yo dije, mis cojones. Y ojo que al revés me he encontrado con el caso contrario. Gente que ha recibido una influencia de se te da bien es por ahí, y por hacer caso al se te da bien es por ahí, ha sido. A todos nos han recomendado nuestros padres hacer algo que no hemos hecho. Yeah. Y en ese sentido, tío, yo considero que la gente tiene que no... Hacemos más caso a lo que nos dice la sociedad, Sí, a tanto lo que de lo nos que- dice nuestro corazón, ¿no? Tanto de lo que podemos hacer como de lo que no podemos hacer. Y yo siempre he llevado en la contraria a lo que me han dicho de forma externa. ¿Qué seguridad tenías tú cuando te pusiste a escribir el libro? Aquí voy porque el otro día tenía una charla con un amigo que Sí. me decía que él iba a escribir un libro, que quería escribir un libro, pero que no se sentía preparado. Y le dije, mira, Dani se llama. Yo creo que es posible que te mueras y no escribas el libro. Sí. Y mi mensaje fue el de nunca se está preparado para escribir un libro, igual que nunca se está preparado para cualquier iniciativa que conlleve cierto riesgo. Y además yo creo que arrancar con ese momento, tengo ganas de escribir un libro, bueno, pues ponte ya a escribir el libro, porque el mejor libro lo escribirás luego y después escribirás otro y será mejor. ¿Tú estabas preparado cuando escribiste ese libro? No, para nada, en absoluto. Pero estaba dispuesto y tenía muchas ganas e intentaba no hablar de ello. ¿Y ahora estarías preparado para escribir otro libro? No, ni de coña. Ahora al contrario, más miedo todavía. Porque cuando ves que has escrito un libro y que haya gente que te ha dado un feedback muy bueno y demás, ahí sí que te entra el miedo. Porque tú de primeras tienes expectativas cero. Entonces tú coges y como si te pones a imprimir trabajos que has hecho en la ESO o en bachillerato y los vendes a un precio muy reducido y ya está. Ahora te diría que peor aún. ¿Cuáles crees que son las pautas mínimas que uno tendría que tener para poder ponerse a escribir un libro? Lo mínimo. Lo mínimo. Saber leer y escribir, entiendo, ¿no? Y tener un boli, así te lo digo. Es que no te voy a decir otra cosa, tío. Vemos una habilidad muy obvia. Las habilidades que obviamos en nosotros y quedamos por sentados son las que menos explotamos. Pues quiero que le mandes un mensaje a mi amigo Dani, Sí. pero mi amigo Dani se podría llamar Felipe, o se podría llamar Carmen, o se podría llamar Antonio. Es el mensaje de saca el boli y ponte a escribir. Mándaselo, por favor, Jesús. Perfecto, pues el mensaje que le voy a enviar es: no escribas el libro. No lo escribas. No lo escribas porque desde fuera a mí nadie me ha tenido que motivar a escribir un libro y no conozco a ningún escritor que le hayan comprado libros que haya sido motivado a través de un podcast para que escriba un libro. Así que le diría, no escribas el libro, y si a pesar de este mensaje empiezas a escribir, pues ya tenías lo que necesitabas. Se lo voy a decir así. Yo creo que les hemos dado ese empujoncito y seguramente dejen de ponerse excusas. Vamos a seguir por la línea del perfeccionismo, ya que yo creo que tiene bastante relación. Sí, claro que sí. Cuando hablamos de perfeccionismo, precisamente estamos hablando de este primer paso a la hora de tomar una decisión para embarcarnos en un proyecto con cierto riesgo. ¿Qué significa para ti el perfeccionismo y en qué ocasiones te ha generado un problema y en cuáles otras te ha ayudado? Genial. Durante toda mi vida el perfeccionismo ha sido mi leviatán, ha sido mi caballo de batalla, y voy a explicar por qué. Yo nunca he sido diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo, pero yo en mis primeros años de vida recuerdo imponerme a mí mismo retos y desafíos que ahora lo veo desde un punto de vista constructivo, sin sentido, irracionales. Yo creo que efectivamente la dificultad que tenía de aprendizaje en el colegio, que ha sido así toda mi vida, tú imagínate lo que es sentirte en el colegio en un curso en el que no deberías estar, porque es muy difícil, ¿vale? Igual que el que ha tenido mucha facilidad, que ha cogido las hojas y las ha pasado y ha dicho esto es muy fácil, yo estaba en un curso y yo no me enteraba de nada, pero te hablo de incluso en primaria. Y las notas nunca lo han reflejado, por eso creo que hay muy poca relación entre los calificativos en el colegio y la capacidad de aprendizaje o la dificultad de aprendizaje en ese sentido, pero yo descubrí que tenía un trastorno obsesivo compulsivo cuando a los 18 años, con una pareja que tuve en aquel momento, me comentó que estuvo yendo al psicólogo y estuvo siendo tratada porque pues por las noches tenía ciertos hábitos de tener que abrir y cerrar las puertas de los muebles tantas veces, o
ir por la calle pisando únicamente las baldosas impares Y cuando te pones a investigar ya de forma adulta, yo recuerdo un punto de inflexión en ese perfeccionismo o en ese desafío. Para que te hagas una idea, el perfeccionismo es no poder salirte de tu parcela. O está perfecto o no. Yo he roto trabajos al final del todo por un pequeño tachón. Eso es el perfeccionismo jugando en tu contra. Yo he cogido y me he planteado un reto con 10 años, estando en la piscina, en Huesca, con mis padres, de tengo que tocar el fondo y tocar el bordillo sin respirar 2 veces, luego 3, luego 5, luego 7, luego 15. Y llegará un momento de decir que casi me estoy ahogando y no tiene ningún sentido los desafíos que me estoy planteando. Entonces, yo no sé por qué vendría eso, lo que sé es que yo llegó un momento en el que me reté a dejar de hacer ese tipo o me reté a dejar de buscar rutinas que necesitaba tener para poder irme a la cama. O me reté a ser capaz de hacer un tachón en un trabajo y presentar ese trabajo. Y yo así rompí con ese perfeccionismo, que en mi caso fue pues una esclavitud autoimpuesta, que en muchos casos, claro, no sé si tiene una relación directa este tipo de problemas con ese perfeccionismo, pero sí me consideraba una persona súper perfeccionista, como con una identidad de responsabilidad muy grande. Y podríamos hablar de que hoy en día la gente es muy poco responsable y que ser un poco más responsable les vendría bien. Pero como todo en exceso se convierte en su opuesto. Y a día de hoy para mí el perfeccionismo no lo defino como perfeccionismo en el buen sentido. Yo, si queremos hablar de un valor positivo, constructivo, que me ayude en mi trabajo y en mi desempeño diario, hablaría de intentar hacer las cosas lo mejor que pueda siendo una persona exigente. Una persona exigente y una persona ambiciosa sí considero que soy. Una persona perfeccionista no lo soy porque sé que el extremo del perfeccionismo, tú cuando llevas la virtud máxima de una habilidad, para mí si la llevas del perfeccionismo te acabas encontrando con lo que yo me encontré en mi infancia, que era realmente un callejón sin salida. Pero, ¿y no crees que precisamente en la actualidad el problema no está en ese extremo del que estás hablando, sino precisamente en el opuesto? Sí. O sea, estamos hablando de un perfeccionismo en la completa inacción. Sí. El perfeccionismo de no hacer nada. Ahí está, exacto. Sí. Ahora, justamente es el polo opuesto, efectivamente. Pero considero que no se va a conseguir revertir eso buscando el extremo contrario. Porque al final, repito, todo en exceso se convierte en su opuesto, pero a día de hoy, con que la gente se planteara en voy a hacer las cosas un poquito mejor cada día, simplemente, en utilizar un desafío de hacerlo un poco mejor, en superarse un poquito más. Para mí, la superación es lo que rompe con la inacción y con la ambivalencia del todo vale mal hecho, bien hecho, regular o... Pero el ser demasiado perfeccionista puede ser que aporte un valor muy bueno, pero es como todo. Si tú consigues todos tus objetivos, pero el camino que has llevado ha sido muy ingrato, no te va a merecer la pena. Yo creo que hay que ser capaz de aportar ese valor a los demás y disfrutar un poquito del proceso. Si no, de verdad, o sea, cualquier objetivo que tengamos a día de hoy, si lo llevamos a cabo, pero ha sido un camino no tedioso, sino insoportable, no seríamos capaces de volver a replicarlo. Y a mí me gusta poder contar mi historia y decir, si tuviera que volver a pasar por lo mismo, pasaría por lo mismo. Ahora, mensaje para esas personas que son demasiado chapuceras. Les diría, si tú en la vida estás en el rol de consumir únicamente y no de crear, estás siendo un bache en el camino. Estás siendo un cero a la izquierda. Cuando hablo de consumir, hablo de comer. Tú cuando comes, consumes. Tú cuando ves la tele, consumes. Tú cuando escuchas este podcast, consumes. Aunque tu mente esté creando, ¿vale? O esté opinando. Por ejemplo, si algo de lo que he dicho al principio del podcast, que siempre digo, las primeras partes de los podcasts suelo estar muy disperso. No te ha gustado, has reaccionado porque no te ha gustado. Y ahí has creado. A lo mejor no ha sido una energía muy constructiva, pero has creado. Entonces, yo en mi vida intento estar más en el rol de creación, aunque eso me agote y me haga llegar por las noches a mi casa reventado, que en el rol de consumición. Y hoy en día la gente está muy en el rol de consumir y poco en el de crear. Consumir, ¿qué haces? Coges energía. Si tú te pasas con la energía, ¿qué pasa? Sobrepeso, obesidad, enfermedades metabólicas, etc. Si tú te pasas con la creación, pues a lo mejor te quedas por el camino, consumido.
Yo voy a intentar ni una ni otra, pero a la gente que está en el rol de solo consumir les diría, sencillo, cuesta más hacer lo que estamos haciendo nosotros que consumir un podcast. Cuesta más, pero yo lo que pienso es lo que estoy aportando a la vida, no lo que estoy recogiendo de la vida. Cuando tengo una relación pienso en lo que aporto a la relación, no lo que recojo de la relación. Cuando vengo a este podcast pienso en lo que puedo aportar a este podcast, no lo que este podcast me va a aportar a mí. Y ese es el cambio de paradigma para mí, dejando al lado un perfeccionismo e intentando removernos de nuestras cenizas de la inacción o de la comodidad, que ahí no hay nada bueno, tío. Es interesante ese equilibrio entre de lo que va de fuera hacia adentro y lo que va de dentro hacia afuera, y encontrar un equilibrio exacto. Yo creo que ahí está el punto entre la exigencia y el perfeccionismo, y conseguir desapegarse del qué dirán, ¿no? De me están juzgando, da igual. El punto donde está, me siento libre porque estoy intentando aportar, estoy intentando ayudar a los demás. ¿Cuánto nos ayuda en la actualidad esa lluvia tan potente que hay de estudios científicos, de información? Por un lado, es muchísima información, como bien decías, que va de fuera hacia adentro. Es algo que nos aporta mucho, pero que a su vez genera una sensación de parálisis. Totalmente. Porque dices, hostia, este estudio me dice esto, me dice que la sentadilla así está mal. Este otro estudio me dice que esa misma sentadilla así está bien hecha. Entonces, precisamente en el momento en el que vivimos, con tanta ciencia, que nunca antes habíamos dispuesto de tanta ciencia, ahora mismo tenemos a nuestro alcance toda esa información y, sin embargo, estamos haciendo menos cosas que nunca precisamente por tener tanta información. ¿Cómo gestionas tú como profesional, preparador físico e incluso, da igual, expuesto a los medios digitales, a las redes sociales, expuesto a servir y ayudar tanto? ¿Cómo gestionas esa presión de la sociedad junto con la presión interna del síndrome del impostor del que hablábamos antes? Genial. Primero, la presión interna intento que sea la mínima posible a nivel de reflexión. Intento que la presión sea en la acción, esté puesta en la acción. Pero cuando hablamos de la ciencia hablamos de aplicar algo de cara a un futuro esperado, ¿no? Los estudios están utilizando una intervención y sacan una conclusión a posteriori que tú, si la intentas replicar, lo que estás buscando es algo futuro para contigo, para con tus alumnos. Albert Camus decía que la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Entonces yo intento que la ciencia no me coloque en una posición tan de futuro que me paralice en el presente. Punto número 1. Y realmente, y esto lo han dicho muchos pensadores a lo largo de los años y muchos filósofos, el exceso, en el momento en el que en la sociedad exista un exceso de información, eso va directamente a conllevar un detrimento de otra cosa. Y esa cosa es nuestra atención. Llega un momento en el que tú tienes tantas variables que nuestro cerebro no está diseñado para tomar una decisión en ese sentido. Por un lado tenemos más libertad de decisión, pero menos decisión. Y lo que hay que plantearse es que la libertad de decisión parte de la base de decidir. Y hay mucha gente que está todavía pensando en qué café me voy a tomar porque me han ofrecido 37 tipos. Yo he venido y me ha dicho, Josué, ¿quieres café? Yo me he tomado un café, venimos de una sociedad o venimos de una época en la que había lentejas. Si quieres las comes y si no las dejas. ¿Eso es lo mejor? No, porque hoy en día tenemos muchas más cosas. Pero si al final el exceso de algo nos posiciona en el detrimento de otra cosa, como es algo como la atención, tío, es que sin foco atencional estamos perdidos. Estamos perdidos. No hay ningún ser humano que haya conseguido nada en la vida sin prestar atención. Entonces, hoy en día lo veo, pero incluso en gente de nuestra quinta, pero más en la gente joven. La dispersión a nivel atencional que hay, tenemos un scroll cerebral de la leche. Y eso es algo que hay que entrenar. Yo cuando me veo en ese rol de dispersión absoluta, digo, se acabó. Actividades que vuelvan a centrarme mi atención. ¿Sigo aplicando aspectos de la ciencia? Sí. Y también intento leer. Y no lectura diagonal, lectura rápida. Intento leer con el objetivo de entrenar mi atención. Intento jugar al ajedrez con el objetivo de entrenar mi atención. Intento hacer un puzzle con el objetivo de centrar mi atención. Intento hablar contigo y escucharte con el objetivo de centrar mi atención. Entonces, para mí es todas las decisiones que podríamos tomar se convierten en nada si no tomamos ninguna decisión.
Y después hemos dicho fuera de cámara hablando del síndrome del impostor, Víctor. El síndrome del impostor le suele tener la gente que es ambiciosa, la gente que tiene autoexigencia, la gente que es perfeccionista en el buen sentido. Exigente. Eso es. El que es un patán no tiene el síndrome del impostor. Ese es un impostor. ¿Tú te crees que nuestros políticos tienen síndrome del impostor? No. Muchos son impostores y más. No están disfrazados de impostor, son impostores, ¿vale? Tener el síndrome del impostor en muchos casos es plantearte si lo que estás haciendo podría ser mejorable. Y al valorar que es mejorable, pero no poder mejorarlo en presente, puede llevarte a cierta frustración. Y ahí es donde hay que plantearse. Bueno, tío, pero la pregunta es, ¿tú tienes que hacerlo bien hoy o tienes que hacerlo bien en el camino? Y el camino es desde hoy hacia adelante, no desde hoy hacia atrás. Algo que se llama invertir al horizonte a mí me ayuda mucho a... Cuando tú eres perfeccionista y eres ambicioso y tú ves el síndrome del impostor, tú lo que estás viendo es un horizonte muy lejano en el que ya hay gente allí a la cual admiras, a la cual te gustaría parecerte, tú te visualizas allí, pero no estás todavía allí, y eso te hace moverte mucho, pero a su vez te genera una sensación de disconfort y te puede llevar a cierta ansiedad. Y yo te digo, invierte el horizonte, cabrón, tú formas parte del horizonte de ese Víctor de hace 5 años, o la persona que nos está escuchando. Entonces, intenta no posicionarte en lo que hacías hace 5 años, porque a lo mejor empiezas a compartir cosas que has hecho durante hace 5 años y de repente te das cuenta que estás compartiendo cosas como el abuelito que te cuenta anécdotas del pasado, pero no te está contando lo que quiere hacer en el futuro. Pero tampoco estés todo el rato pensando en ese futuro constantemente. Para mí el síndrome del impostor es pensar en el futuro de forma adversa y rechazar el presente. No me gusta lo que tengo ahora mismo, quiero mejorarlo y como no lo consigo me frustro. Primero, acepta lo que tienes en presente, agradece lo que tienes en presente, visualiza lo que tienes en presente realmente. Porque cuando nos visualizamos no somos conscientes, tío. La gente que está escuchando ahora este podcast seguramente esté visualizando únicamente que está escuchando ese podcast, pero no es consciente que a lo mejor está en un coche. ¿Tú sabes en el mundo la poca gente que tiene posibilidad de tener un coche? Lo que pasa que en el país en el que vivimos, pues vivimos bastante industrializados. ¿Tú sabes la poca gente que tiene un dispositivo electrónico para poder escuchar este podcast? ¿Tú sabes la poca gente que tiene a alguien esperándole en casa que después de escuchar este podcast pueda compartirlo? Entonces, yo algo que utilizo habitualmente es una visualización amplificada y lo intento hacer y si se me olvida me lo vuelvo a recordar, que es llegar a un sitio y en lugar de pensar todo lo que podría cambiar, pienso en todo lo que tengo, tío. Yo a veces me meto en una vorágine de mejora que me hace mejorar, pero no me sirve para nada. Llego a mi centro, tengo goteras, tengo que cambiar ese material que está roto, eso está sucio, eso está... Soy una persona autoexigente y empiezo a ver mierda rodeándome. Y eso me permite mejorarlo. Lo he mejorado, pero mi perspectiva vuelve a estar en voy a ver el síndrome de la lista de la compra, voy a ver lo que me falta. Tú cuando vas a comprar no miras, guau, tío, todo lo que tengo en la nevera, aunque me faltan huevos y leche. No, tú vas y dices, me faltan huevos y leche. Se te olvida todo lo que tienes en la nevera. Entonces yo creo que hay que ser capaz en el camino de el que esté únicamente en el rol de todo lo que tengo, disfruto y no hago nada por mejorarlo, que se mueva un poquito más. Y en el que está el rol de constantemente buscar lo que le falta, lo que tiene que mejorar y lo que agradezca de vez en cuando. Y para mí el equilibrio es darme cuenta del desequilibrio. El equilibrio no existe. Y ese podcast te lo has escuchado. ¿Vale? Para mí el equilibrio no existe. Lo que intento valorar es, uno, ¿mi perspectiva me permite detectar el desequilibrio? Sí, a eso voy. Es que según lo que tú estás diciendo, en realidad la ciencia, según la entendemos, no existe. Porque precisamente lo que nos dicen es, oye, tú tienes que actuar basándote en estos datos que ya están creados. Sí. Pero lo que tú estás explicando y lo que también explica Taleb en Antifrágil es que cada contexto de cada instante, de cada momento, de cada presente está sujeto a una variabilidad completamente infinita y que la ciencia entonces la hacemos nosotros. Por lo tanto, vivimos en un momento de parálisis sujeta a una lluvia de ciencia que es inexistente, que en realidad es volátil. O sea, absolutamente es volátil. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Si la ciencia presume de no tener sesgo, he ahí el mayor problema, el sesgo. Aunque hablen de imparcialidad. ¿Por qué? Porque no hablamos de la imparcialidad del paso del tiempo. No hablamos del sesgo del paso del tiempo. Y la ciencia,
uno de los mayores problemas es que en presente puede tener toda la cabida del mundo, pero en futuro va a estar equivocada. Por lo tanto, ¿hasta qué punto? O sea, para mí, yo la ciencia la aplico desde un punto de vista de hay una cierta autoridad como un autor ficticio que se llama firmado ciencia. Pero yo también leo a Nassim Taleb y le doy cierto protagonismo en mi vida, aunque no esté basado en la ciencia. Para mí, una justificación que yo considero aplicable, replicable en mi vida y que me pueda aportar algo bueno, la llevo a cabo. Venga de un autor sesgado o venga de la ciencia. No intento darle un mayor protagonismo en mi vida a un aspecto que a otro. Hay ciertas estrategias. La ciencia te tiene que servir, para mí, como una especie de portal o de catalejo en el cual poder ver lo que están haciendo a nivel de investigación en otros países, gente que tiene muchos más medios que tú, puntera, pero como un medio de captar información. Una tendencia. Claro, no como un medio de replicar protocolos. Ya. Porque los protocolos no van a servir. Cuando la muestra poblacional es 1, no sirven los protocolos. Y tú cuando tratas a una persona, un estudio replicado sirve, o sea, un estudio que saca una consecuencia en un perfil poblacional sirve para replicar ese mismo estudio en otro perfil poblacional. Pero no sirve para tu madre, que tiene unas características, unos requerimientos y unas necesidades específicos. Y cuando hablamos del entrenamiento personal, incluso los profesores. Yo un profesor que tenía en la INEF y al cual admiro mucho, Pedro J. Benito, decía, el entrenamiento es un 90% arte y un 10% ciencia. Te dice, luego te añade, no te limpies el culo con el 10%, pero es un 90% arte, se nos ha olvidado, un 90% arte. Dejemos de estar todo el día investigando, excepto que tú no te dediques al entrenamiento, te dediques a divulgar o a dar seminarios. Ahí está la diferencia. Pero alguien que se dedica a divulgar y a dar seminarios, que no me intente enseñar sobre entrenamiento, que me enseñe sobre cómo divulgar y dar seminarios. No me enseñe a entrenar, porque yo llevo entrenando 15 años a personas en mi día a día y el roce de eso. Hay que plantearse eso también. ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién está detrás de la investigación? ¿Está este profesional que lleva entrenando a gente mucho tiempo? ¿O está este tío que lleva investigando mucho tiempo? ¿A quién seguimos y por qué seguimos? Es que a lo mejor esta persona me puede aportar mucho en un campo, pero muy poco en otro. Es que a lo mejor la ciencia me puede aportar mucho a nivel de cómo detectar o cómo analizar variables, pero no me puede enseñar cómo convencer a mi madre de que el esfuerzo físico es bueno y por lo tanto se tiene que empezar a relacionar bien con él. Eso no te lo enseña la ciencia. Un alma humana con otro alma humana, como se suele decir, cuando toques un alma humana, intenta ser un alma humana. Déjate de protocolos. Es ahí donde entran los intrusos, los entrenadores que se ponen a hacer ejercicio, que se les da bien, que se sienten identificados con el entrenamiento y que dicen, oye, te voy a empezar a preparar a su colega, a su amigo. Estos no tienen experiencia entrenando, no tienen estudios. Digamos, una persona que no ha estudiado, que no se ha sacado su carrera. También vivimos en ese momento donde si no tienes estudios, si no lo estás demostrando con un paper, no tienes la potestad de hablar, no tienes la potestad de prescribir. Dentro de ese concepto, porque hablamos del ejercicio físico, pero también podríamos hablarlo de una operación a corazón abierto, dentro de ese concepto, ¿cuál es tu opinión a la hora de animar a una persona que quiera dar sus primeros pasos dentro del campo del ejercicio físico, del entrenamiento personal? A mí me encanta ser un intruso, lo voy a decir directamente. A mí me encanta ser un intruso. ¿Por qué? Cuando tú empiezas algo nuevo, como he dicho, y te pones en el rol y en el papel de alumno, eres un intruso, eres nuevo. Yo soy un intruso en tu casa. Lo que pasa es que me has invitado. Pero yo aquí soy nuevo. ¿Significa eso que yo aquí no te puedo ayudar? ¿Significa eso que no te puedo aportar? Mira, hoy en día, cada vez más, las buenas oportunidades en el mercado van a venir supeditadas a muéstrame qué sabes hacer. No muéstrame tu currículum. Entonces, excepto que tu profesión implique algo manipulable o algo invasivo, algo manipulable es, oye, te voy a manipular, soy osteópata. O quiero ser osteópata, no tengo título, te voy a manipular. O voy a hacerte una terapia invasiva. Oye, te voy a abrir y te voy a extirpar. Excepto para mí esos dos,
Y algo invasivo puede ser también, oye, desde un punto de vista psicológico, ¿no? Es decir, ahí cada uno analice. Claro, yo te iba a preguntar que ¿cuál es la diferencia de que sea, de que para ti sea esa la excepción? Claro, ya no la excepción en el sentido, sino directamente algo que juegue con la iniciativa de la otra persona y contigo. Para mí lo importante es llegar a un acuerdo. El problema viene cuando el receptor de tu servicio es un ente pasivo. Tú cuando te van a operar eres un ente pasivo, te han anestesiado. Ahí, sinceramente, no solo vale lo que sepas hacer, porque te pregunto, ¿con qué has aprendido? ¿Con cerdos en la granja? Yo creo que hay ciertas profesiones que sí requieren de una formación muy meticulosa, muy exhaustiva, y que el embudo de entrada tiene que seguir siendo el que era, que es un contexto. Ojalá hubiera un paralelismo entre aprender medicina interventiva por un medio que no sea la formación reglada. No sé si lo hay o no lo hay, pero creo que para ser neurocirujano tienes que aprender sobre las tendencias en neurociencia y en cirugía cerebral, y no te queda otra que pasar por ese aro. Pero hay muchas otras profesiones que no hay por qué aprenderlas por el embudo de entrada de 4 años de carrera, 5 años de MIR, etcétera, etcétera, etcétera. Uno, porque no tenemos los beneficios, y yo me incluyo en mi profesión, no tenemos los beneficios de ser profesiones sanitarias. Y si yo no tengo los beneficios de ser profesión sanitaria, tampoco creo que tenga los deberes de ser una profesión sanitaria. Esto no significa que no haga bien mi trabajo porque sea panero. Oye, es que soy panero, hago pan, y como no tengo profesión sanitaria no me lavo las manos cuando hago el pan. No, eso es que eres un cerdo. Y para mí ese sí que es un intrusismo, y eso sí que es ser una persona incompetente. Pero mientras tu nivel de exigencia sea bueno en el aprendizaje, yo te diría que lo que intentes es desarrollarte en competencias y en habilidades lo mejor posible. Y que si en un momento dado quieres o crees que consideras que necesitas una titulación, ¿sabes lo que sucede hoy en día, tío? Que hay muchas cosas que hacemos por miedo a... Mira, tío, si tú justificas tus ingresos por miedo a que Hacienda te haga una investigación, Hacienda te va a hacer una investigación. Si tú te sacas una titulación por miedo a que un día te venga una inspección de trabajo, te va a venir una inspección de trabajo. ¿Tú no crees las cosas por miedo? ¿No crees que en realidad a quien tendríamos que formar no es al profesional, sino al consumidor? O sea, yo sinceramente creo que el problema no está tanto en la formación del profesional y en los títulos que tenga que tener o que deje de tener, sino más bien en que el consumidor es un inepto en los campos que está contratando. Creo que deberíamos tener cierta formación o al menos cierto compromiso con nosotros mismos a la hora y cierta responsabilidad a la hora de contratar a una persona para que lleve cualquier caso nuestro personal, ¿no? Total. Te pongo el ejemplo, y lo puse el otro día por redes sociales en forma abierta. Mi madre se cae por las escaleras, se rompe la clavícula. Esto lo sabe porque va a urgencias. Le hacen una radiografía y le dicen, váyase a casa 20 días de reposo, este es el protocolo. Según yo oigo esto, ella está en Cádiz, le digo, a ver, pásame la radiografía. Me dice, no me han dado radiografía, no la tengo, no sé cómo está esto. Le digo, vale, pues vente para Madrid urgentemente, porque yo sé que puede haber una negligencia o que simplemente puede haber una persona poco responsable detrás de ese procedimiento y yo soy quien toma las riendas de la iniciativa de la recuperación de mi madre. Entonces yo cojo, le digo que se venga aquí, llega, la mandamos a la clínica centro, le hace la radiografía y efectivamente tiene una fractura de la clavícula en 4 partes que requiere de cirugía urgente. Wow. Urgente. Entonces, la persona que la recibió en urgencias era personal cualificado, que había hecho su carrera. ¿Quién tiene el problema? El médico, el neurocirujano, que él tiene su título. Ya está. ¿Quién tiene el problema? Yo creo que el problema lo tenemos nosotros como consumidores. Sí. O sea, creo que nos tenemos que formar mucho más y da igual que seas un cirujano que te va a operar del corazón o del cerebro, da igual. Porque si yo tengo los conocimientos mínimos que requiero como un ser humano de la actualidad moderna, entonces yo voy a asegurarme de que la persona en la que me voy a poner en sus manos, esa persona está preparada para llevarme. Y es aquí donde hay muchos profesionales que quizá no tengan
unos conocimientos técnicos tan potentes, sin embargo, tienen una implicación tan profunda y un amor tan increíble por lo que hacen que supera con creces a todos los datos técnicos que su cerebro haya absorbido. Entonces, esto lo sabrás tú porque tú eres un amante del entrenamiento, de la preparación física y independientemente de que tengas unos conocimientos espectaculares, que los tendrás, creo que gran parte de esos conocimientos te los han dado más que sentarte a estudiar, la experiencia que te ha reportado esas ganas, esa ilusión, ese querer. Y eso no es ciencia, eso no son libros, no son datos, eso es autoexperiencia. Totalmente. Has mencionado antes a Nassim Taleb, jugarse la piel. La pregunta es si ese neurocirujano que tiene sus estudios o si ese traumatólogo que tiene sus estudios, que tiene su carrera, se está jugando algo cuando le da un diagnóstico a tu madre. Y a día de hoy el problema es que hay ciertas profesiones que al conllevar mucha responsabilidad y por ende esa responsabilidad puede jugar en su contra, se protegen bajo la exoneración de responsabilidad. Lo que sucede en la medicina no es que no haya, lo que has dicho, esa negligencia. Lo que sucede es que tú al haber firmado exoneración de responsabilidad, lo que haces es que esa negligencia no sea punible a nivel legal. Porque tú acabas de firmar que aceptas que cuando te ponen la anestesia te puede dar un ictus. Uh-huh. Y si te da un ictus, puede ser que haya sido porque tu cuerpo ha reaccionado mal a ese medicamento, puede ser que te lo hayan pinchado mal, en ese sentido. Entonces, ahí el problema viene en... Para mí el filtro no es el papel, porque el papel no implica que la persona haga bien su trabajo. Para mí el filtro es la persona va realmente a dejarse la piel o la persona va a acabar. Y esa es la parte complicada. La mayor diferencia entre un profesional y un no profesional es justamente eso. Si cuando trabajas con personas no se te olvida que son personas. Y te voy a poner un ejemplo, una anécdota muy, muy clara. Yo estuve entrenando una temporada a uno de los mejores cirujanos cardiólogos de toda España. Te hablo de una persona que incluso estuvo en el equipo que operó a Arnold Schwarzenegger. El doctor González Pinto. Una persona que operaba, si como tú y yo damos entrenamientos, pues él operaba a corazón abierto. Y era una persona muy buena a nivel profesional y con buenas dotes a nivel emocional. Hasta el punto de que piensas, oye, este tío tiene buena inteligencia emocional y no digo que no la tuviera. Pero de repente un día me cuenta una anécdota y me dice, a mi hijo le han ingresado y le han tenido que operar. Y por primera vez he sentido lo que sienten los familiares cuando yo les doy una noticia. Porque imagínate, en una cirugía a nivel cardíaco hay muchos pacientes que se van. Y dices, ¿en serio esta persona ha tenido que llegar a un momento en el que operen a su hijo para, tras 30 años en la profesión, entender lo que sienten hasta ese punto? Y te hablo de un grandísimo profesional y una grandísima persona, que no todos lo son. Y aún así tiene puesta esa escafandra de protección que llega un momento en el que, hostias, tío, a mí me chocó mucho esta anécdota, ¿no? Decir, ostras, macho, que llevas dando ese consejo, no sé qué, yo pensaba que te habías puesto más en el papel de la gente en ese sentido. Entonces, ahí lo que tú has dicho, como consumidores tenemos que ser exigentes. Y obviamente la gente como profesional, el rol tiene que ser no vender humo, pero el consumidor tiene que intentar no comprar humo. Por eso, seguramente tú en tu podcast, la mayor parte de los capítulos no intentas aportar únicamente conocimiento para entrenadores, o yo en el mío, sino que intento aportar un conocimiento transversal. ¿Para qué? Para que las personas sean más exigentes en su día a día, no solo en el rol de ser un buen profesional. Tú eres un buen profesional, pero si luego llegas a un punto en el que tú te callas por no llevarle la contraria al médico y ese callarte por no llevarle la contraria hace que tengan un problema, o tú están haciéndote una obra en casa y por no coger y discutir con los obreros al final te hacen mal la obra, a veces hay que, como se suele decir, mejor ponerse una vez colorado que 100 amarillo. Y en ese sentido yo creo que hay veces que tenemos que ser no solo ambiciosos en nuestra profesión, sino ambiciosos en nuestro día a día. Y ahí es asumir el rol de responsabilidad. Yo cuando consumo un producto o un servicio soy el responsable. Y cuando aporto un producto, un servicio, soy el responsable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Soy el responsable de todo? Intento asumir ese rol, sin que ese rol juegue en mi contra. La gente que suele hacer, cuando es un profesional, intenta lavarse las manos con Poncio Pilato, cuando consume un servicio, intenta lavarse las manos. No, es que cuando consume un servicio la culpa ha sido de...
Y cuando soy profesional, no, la culpa ha sido de, venga, hombre, la pregunta es tirar balones fuera o tirar balones dentro. Sí, yo creo que el punto está, yo creo que ahí estaremos de acuerdo, el punto está en que el profesional delegue cierta responsabilidad en la persona que consume, en el consumidor, en quien te va a contratar, Sí. que delegue responsabilidad. O sea, el otro día lo decía para el Club Camaleón, yo no cobro, digo, el Club Camaleón es el club más caro del mundo, ¿por qué no? Bueno, ya aquí meto la cuña, Me flipa. No, es el club más caro del mundo no porque te cobre una membresía de 30 euros con todos estos programas, sino porque te estoy cobrando con compromiso y con responsabilidad. No quiero tu dinero. Quiero que te comprometas con el proceso. Entonces, creo que está ahí el punto. Sí. Oiga, no le volque toda la responsabilidad al profesional, no es de usted. Es un juego de los dos, es un 50-50. Y en esta forma de pensar también estamos en un punto en el que nosotros prescribimos estilo de vida, mindset, no solo ejercicio físico, Sí. y lo hacemos a través de los medios que tenemos en la actualidad. Antes se hacía en un periódico, en la televisión, bueno, en televisión quien pudiera, en periódico, en un cartel en la calle, y ahora lo hacemos a través de las redes sociales. ¿Qué opinas sobre la dicotomía tan bestial que existe cuando decimos salte de las redes sociales, deja de estar distraído, céntrate en tu presente, en tu consciencia, eleva tu consciencia? Sin embargo, se lo estás diciendo a través de las redes sociales. Yo continuamente me encuentro en ese punto de conflicto personal, en ese decir, hostia, estoy siendo, otra vez vuelvo a lo de impostor, ¿no? Te estoy diciendo que no mires Instagram por Instagram. Sí, yo creo que estás siendo un puto crack. Así te lo digo. La gente que ha creado las redes sociales y que lleva a sus hijos a colegios en los que no hay pantallas son unos putos cracks. Porque han creado algo que tiene un poder increíble, pero tienen la suficiente certeza de que eso es muy difícil de controlar, no imposible, que deciden no estar. Entonces, tú eres lo suficientemente consciente de la importancia que conlleva llegar a tus potenciales clientes y de el embudo tan grande que es o del amplificador tan grande que son las redes sociales, pero a su vez eres consciente de los problemas que conlleva el sobreuso, como todo, depende de la dosis, de las redes sociales. Así que a mí no me parece incongruente en ese sentido, te voy a eximir de toda responsabilidad, más allá de que intentemos nosotros el mensaje que verbalizamos, cumplirlo. Para mí el problema sería transmitir ese mensaje y ser un tío que está todo el día en redes sociales. Pero yo en cuanto me descubro, aparte de que yo tengo ciertos mecanismos para salirme de redes sociales, tengo bloqueos de a partir de media hora, yo no puedo estar más de media hora en Instagram. ¿Cómo haces esto? A través de la aplicación. La propia aplicación La propia aplicación. Y te puedes luego también descargar otras aplicaciones. Forest, por ejemplo, yo lo que hago es habilitar a Forest para que me putee en todo. Porque si no le dejas que te bloquee, pues al final vas a poder. Yo lo tengo puesto para que cuando meta un intervalo concreto de trabajo, de tiempo, de descanso, no me pueda salir de ahí. Y fíjate lo que me sucede para que veas que soy humano y la gente que nos escucha soy humano. Hay veces que se me olvida que tengo puesto ese temporizador, me meto y no me deja. Digo, tú fíjate, me estoy metiendo sin querer meterme. O sea, tú piensas que hayan tocado algo de nuestra conducta que se basa en ese circuito dopaminérgico de, ostras, pensar una cosa, las máquinas tragaperras, que al final ha conllevado en muchos casos de ludopatía, es un scroll triple. Imaginémonos una máquina tragaperras. Eso es lo mismo que tiene Instagram, TikTok o la mayor parte de las redes sociales o los shorts de YouTube. Entonces, ojo que hay que controlar eso. ¿Y yo controlar eso qué implica? Voy a desafiarme a estar sin redes sociales X tiempo o X días. Si me genera incomodidad, ¿qué hago? Estar más tiempo sin redes sociales. Hasta que me deja de generar incomodidad. Si yo me cuesta levantar 120 en sentadilla, ¿qué hago? Exponerme a ese peso hasta que deja de ser un desafío tan grande como era. Y en definitiva intento utilizar esa dosis progresiva. A mí no me parece, tío, que sea una incongruencia. Tío, las redes sociales hoy en día, los que vivimos, los que somos personas autónomas o tenemos empresas o al final nos debemos a nuestros alumnos, a nuestros clientes, pues tío, yo voy a intentar invertir el menor gasto posible en llegar a la gente para obtener el mayor retorno posible, que eso es en lo que se basa la rentabilidad económica en cualquier trabajo, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que está bien utilizado. Y si encima a tu gente eres capaz de decirles, oye, cuidado con las redes sociales que las carga el diablo, a mí no me parece mal. No me parece mal per se, porque estás dando un mensaje constructivo a través de un medio actual. Entonces, los profesionales
en este caso los profesionales de este sector de la salud, ¿por qué medios crees que deben optimizar su marketing? Hombre, a día de hoy, efectivamente, es a través de las redes sociales, pero básicamente porque tú publicarte en el periódico seguramente tenga un coste superior, no lo sé porque no me he publicado en el periódico, y la pregunta es qué perfil o qué target va a comprar el periódico. Es decir, ¿tu cliente potencial compra el periódico, sí o no? A la gente a la que tú te quieres dedicar, si tú te quieres dedicar a alto rendimiento, si tú te quieres dedicar a pérdida de peso, si tú te quieres dedicar a preparar opositores, si tú te quieres dedicar a... ¿Esa gente lee el periódico? Si lee el periódico, adelante con ello. Si no lo lee, a lo mejor te sale más rentable aprender un poquito sobre YouTube Ads, Google Ads o Facebook Ads y publicar e intentar aparecer. Es que luego hay dos formas. O sea, tú una vez que abres YouTube Ads y tú haces un anuncio en YouTube, tú tienes dos formas. Puedes ser un intruso e interrumpir a esa persona a través de un vídeo, publicidad, o puedes aparecerle en referidos al ladito y que sea esa persona la que intente. Yo ahí recomiendo ser lo menos intrusivo posible y dejar a la gente que sea la que te encuentre en ese sentido. Pero a día de hoy, el mayor marketing que se ha utilizado toda la vida y que yo sigo recomendando a día de hoy es empieza y deja que el boca a boca hable por ti. Punto número 1. Y punto número 2, las redes sociales siguen siendo un medio de difusión que aunque lleven ya unos cuantos años, para mí son clave y luego tener claro cuáles son tus valores. Yo, por ejemplo, soy capaz de renunciar a ciertos medios. A lo mejor me estoy equivocando y dentro de 2 años te digo, macho, he caído, porque no me han funcionado otras estrategias. Yo paso olímpicamente de TikTok. Paso olímpicamente de TikTok. Y yo tengo un tío al lado que le va mejor que yo que me dice, Josu, entra en TikTok. Yo paso olímpicamente de TikTok. ¿Por qué? 1, porque no tengo tiempo disponible ahora mismo para llegar a todos los medios, porque no quiero tampoco nutrir ese scroll tan marcado y porque mi mensaje no quiero darlo en 30 segundos. Lo quiero dar a través de un podcast en el que tengamos el tiempo suficiente como para que la gente nos escuche. O un libro en el que la persona... Yo un libro, yo no le tengo que decir a la persona, lee en diagonal, haz lo que quieras con mi libro. Pero mi libro te va a requerir una serie de horas de lectura. Yo quiero ese público, aunque sea escaso. Si el día de mañana el público ese al cual apunto no me da para pagar mis facturas, tranquilo que me pondré en TikTok y me pondré a bailar si hace falta. No lo sé. No digo que todo vale, pero intento tener algunos factores claros y decir, oye, si por este camino sea más fácil o más difícil, ¿puedo continuar? Voy a continuar porque para mí no es más gratificante el camino fácil. Al contrario, para mí es más gratificante el camino difícil. Sí, digamos, el otro día veía una metáfora, escuchaba una metáfora precisamente de David Marchante muy interesante en relación a la consciencia del cliente, de tu posible cliente, y es que tu cliente, pues si tú estás en un nivel de conciencia, ya vamos a hablar de 5 puntos, el cliente que está en un punto nunca va a llegar a ti, ¿no? Y si tú esos 5 puntos están en un newsletter tuyo, por ejemplo, o en tu libro, el que no es capaz de superar el punto 1 que está en un TikTok, pues quizá le tienes que ascender a un Instagram, ¿no? En el TikTok estamos hablando de 3 segundos, pues le tienes que elevar a que te vea durante 10 segundos en un Instagram. Super. Y del Instagram le tienes que elevar al siguiente nivel, que es que te vea en un vídeo de YouTube de 5 minutos. Y del vídeo de YouTube le vas a ascender y poquito a poco le vas elevando, pero claro, ahí te tienes que meter, y claro, y está el punto donde tú decides entrar o no entrar en según qué niveles de conciencia más baja. Pero sí que creo que somos rescatadores de mentes perdidas, sí. Y que precisamente cuando lo que pretendemos es salvar a las personas de la enfermedad, pues en cierto modo nosotros debemos asumir determinadas responsabilidades a la hora de, pues como te digo, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde quiero entrar? En ese pozo de mierda que es el de las redes sociales, entre comillas. Total. Y en este sentido, ¿cómo ves tú a la población mundial actualmente desde el punto de vista de la salud? ¿Cómo lo describirías brevemente, ese estado de salud? Ok, mira, si defino a la población mundial, la definiría desde un prisma tan sesgado que no me puedo posicionar. Porque como vemos a la población mundial es como vemos a la gente que seguimos en redes sociales, que seguimos gente de diferentes partes del mundo, incluso yo sigo a gente de Rusia que escribe en cirílico, no me entero de nada, pero o la población mundial a través de lo que nos dicen los medios de comunicación oficiales, o la población mundial a través de que he dado la vuelta por el mundo y he vivido. Entonces, yo no sé ahora mismo la población mundial
cada persona en qué momento se encuentra. Sí que podemos hablar de ciertas estadísticas o podemos hablar de saliéndonos de nuestro círculo más cercano, que al final vivimos en una burbuja, porque nos relacionamos con gente. Yo te pregunto, Víctor, ¿con cuánta gente te relacionas que no entrene, claro, que fume y que se emborrache todos los fines de semana? Claro, es que además pasa que las personas que estén escuchando este podcast, seguramente el 80% o el 90% sean personas que llevan unos hábitos parecidos a los nuestros. Total, absolutamente. Pero sí es cierto que saliéndome de ese círculo de personas que están seguramente más cerca de la mejora constante que del haberse perdido por el camino, yo hace 4 o 5 años, antes de la cuarentena, formé parte de un programa de televisión que lo que hacía es intervenir a través de un equipo multidisciplinar en personas con obesidad. Obesidad mórbida, hay algo que a lo mejor la gente no sabe, después de obesidad mórbida hay un grado superior que es obesidad extrema. Y nos encontramos con personas de 200 y pico kilos. Gente que dices, no la veo por la calle. ¿Sabes por qué no la ves por la calle? Porque no sale a la calle. Claro. Entonces sí sé que hay esa gente. Y efectivamente, vivimos en un momento en el que hay mucha crisis de hipocinesia, de falta de movimiento, pero es que también hay una crisis existencial, falta espiritualidad, falta sentido de vida y faltan muchos aspectos. Volvemos a otra cosa que no vemos en la calle. La gente que sale a la calle suele estar acompañada, pero las estadísticas nos dicen que hay mucha gente sola en casa. Entonces, ahí es donde hay que plantearse ostras, tío, estar solo puede ser una elección, pero cuando estás solo demasiado tiempo te diría, intenta rodearte de gente, porque es una necesidad vital del ser humano. Está bien descansar, pero si no te mueves en todo el día, intenta salir a andar, intenta moverte un poco más, porque es una necesidad del ser humano. Y hay ciertas necesidades que perdemos la llamada de muévete, o la llamada de relaciónate, o la llamada de rétate, o la llamada de... Pero independientemente de que pierdas la llamada, hay que intentar hacer el esfuerzo de llevarlo a cabo. Entonces, efectivamente, a nivel mundial, la estadística nos dice, no soy yo el que opina, que más del 50% de la población mundial es sedentaria. Y el sedentarismo va a conllevar patologías con sobrepeso o sin peso. Es decir, va a llevar patologías, salgas bien en la foto o mal en la foto. Utilices una XXL o utilices una M. Patologías. Entonces, al final hay que plantearse, oye, si yo quiero una garantía de calidad de vida y realmente me interesa mejorar mi situación y no me conformo con mi situación, y que hay gente que está hecha mierda que dice, no estoy tan mal. Y yo ahí le digo a la gente, mira, si te dejo mi cuerpo durante unos días, no quieres volver al tuyo. ¿Qué le pasó en la peli de Avatar? Esa persona que tenía las piernas que no las podía mover, que no quería volver luego al cuerpo en silla de ruedas. Es lógico. Hostia, de repente te conviertes en un avatar gigantesco con brazos y piernas largas que puedes jugar por aquel país o por aquel universo. Es tremendo. El otro día estaba grabando para Marca. ¿Sí? Espero que no me escuche esta persona. Le voy a tirar una pullita. Pero bueno, es con amor. Y el cámara pues estaba escuchando uno de mis consejos y uno de los consejos era precisamente, oye, si no eres capaz de, con este umbral de edad, hacer 20 flexiones, 20 fondos, es que tienes un problema de capacidades funcionales. Terminó el vídeo y ahí se quedó la cosa, ¿no? Y le dije, oye, ¿tú eres capaz de hacer 20 flexiones? Sí, hombre, sí, tal. No hizo ni 12. Le empezaron y se levantó y tenía la cara de sorpresa brutal porque él se pensaba que sí era capaz de hacer 20 flexiones. Pero claro, en la cabeza de uno es capaz de volar. Pero yo creo que vivimos en un momento en el que casi todo el mundo se piensa que es capaz de hacer ciertas cosas, pero claro, si no las llevas a cabo, si no las aterrizas y no dices, oye, voy a retarme a ver si es capaz, a ver si soy capaz de hacerlo, no sabes si eres capaz. Y en ese punto te voy a hacer una pregunta que, bueno, es un poco amplia, ¿vale? Pero yo creo que lo podríamos acotar para que todo el mundo se pueda retar. Edad de 20 años. ¿Qué capacidades crees tú que deberían ser mínimas en ese rango de edad, 20, 22, 18? Capacidades mínimas que tendría que cumplir cualquier persona de esa edad. Hablemos de chicos, ¿vale? Porque ya sabes que chicos y chicas sí que hay una pequeña diferencia. Siento que no te voy a responder como te gustaría, pero no me importa. Te voy a pedir que me hagas la siguiente pregunta. Es decir, me vas a preguntar por esa edad y luego me vas a preguntar por otra edad, ¿no? Vale. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué siguiente rango de edad quieres preguntarme? Después de los 20, te respondo. Para mí hay 3 edades. Para mí hay 3 edades. Eso, ¿eh? Bueno, y además te lo he puesto antes de la charla, ¿no? Para mí hay 3 edades que definen
una serie de capacidades físicas mínimas, que son 20, 40 y 60 años. Me flipa. Ok. 20 años se aproxima más, está dentro de la adolescencia, 40 años está dentro de la madurez, 60 años está aproximándose a una última etapa de la vida. Aproximándose. Vale. Igual que la adolescencia no está en la niñez, los 60 años no están en esa etapa de la vida donde ya uno está marchitándose. Perfecto. Pues con esa introducción sí que te voy a responder a tu pregunta. Yo he tenido referencias de ciertas personas, han pasado por mi vida muchísimas, pero me quedo con las que quiero. Y yo tengo la referencia de un entrenador de gimnasia que tuve, que con 65 años tú le veías con el aspecto de un tío de 65 años, pero a veces se cabreaba y te explicaba un flip-flap mortal él. Y un tío con 65 años te hacía desde el Minitran flip-flap mortal. Espera, explica eso porque más o menos intuyo lo que puede ser, pero creo que hay acrobacias. Acrobacias. Acrobacias usando manos y pies en pliometría haciendo un backflip, que a lo mejor incluso se relaciona más. Un mortal atrás, una vuelta completa, ¿vale? Y yo ahí decía, hostia, este cabrón, tío. No solo es un tío disciplinado, que ha sido muy sincero y que, fíjate, algo que quiero rescatar rápidamente de antes a nivel de profesionalidad, algo que para mí define un buen profesional, es alguien que se anticipa a lo que va a suceder y que te comunica. Que te comunica. Te pongo un ejemplo. Tú como entrenador comunicarle a la persona. Salga bien o salga mal, el trabajo está bien hecho. Le estás poniendo en el rol de que si consigue su objetivo lo ha hecho él y si no lo consigue lo ha hecho él. O tú como cirujano diciendo, yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero puede ser que no salga bien. Ahora te prometo que voy a tener el mismo cuidado como si estuviera operando a mi hijo. Tú diciendo eso transmites cierta tranquilidad a la persona y a su vez te está generando un rol de compromiso en eso. Para mí eso también diferencia al profesional. El que no se lo calla, el que lo dice, el que es valiente, ¿vale? El que no se está guardando el... Pero volviendo a... Con 65 años, ya hemos pasado esa edad. Ese tío no entrenaba. Ese tío sigue vivo, tiene 80 y pico años. Y ese tío a lo mejor ahora no puede hacer flip-flap mortal, pero te hace un pino. Yo recuerdo correr por el carril bici. He tenido temporadas de mi vida en las que no solo me he centrado en la fuerza, he hecho mucho trabajo de resistencia, salíamos a correr con algunos geos inclusive, y las pasaba canutas, y todos los que seáis corredores y escuchéis a Víctor, de llorar corriendo. Pero recuerdo que pasamos por unas barras y un día nos encontramos a 2 o 3 personas de unos 60, 70 años. Bueno, voy a decir más de 65, estaban jubilados. ¿Qué cojones, no? Prejubilados, me da igual. Cascándose dominadas sin parar. Y yo con 20 años, ¿cuántos años tenéis? A mí me generaba admiración. Y me dijeron esas edades. La pregunta es, ¿cuánto mide la gravedad cuando tú tienes 20 años, cuando tú tienes 40 y cuando tú tienes 60? Te lo digo. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que mide la gravedad. Entonces, si la carga a la que tú te vas a exponer durante toda tu vida es la misma, mi disposición a mejorar va a ser la misma con 20, con 40 y con 60. ¿Cuál es el problema? Que yo ahora la potestad que tengo es solo hablar de la de 20. No he pasado por la de 40 y no he pasado por la de 60. Por eso sé que tu trabajo, Víctor, y el mío se va a revalorizar año tras año. Porque cada vez que avanzamos se bajan de la moto muchas personas, no solo clientes, sino también competencia. Y cuando tengamos 40 años va a haber menos entrenadores que de forma coherente sigan entrenando su cuerpo y sigan entrenando su mente. Y cuando tengamos 50, exactamente igual. Y yo no me quiero convertir en ese entrenador en el que no es capaz de explicar las cosas y vive de las rentas porque he sido bueno. Yo voy a intentar ser una persona sin demasiada discapacidad. Para mí, el envejecimiento no lo dan los años, lo da los daños. Y daña mucho más el no moverse que el moverse. Entonces, en lugar de hablarte de un baremo a los 20, un baremo a los 40 y un baremo a los 60, que es tan amplio, tan diverso y tan... Yo voy a hablar de qué iniciativa tienes con 20, con 40 y con 60. ¿Qué disposición tienes y qué inquietudes tienes? Para mí, voy a intentar mantener la misma inquietud que tenía con 20, aunque no sea fácil, porque con 20 sale de forma natural. Te pongo un ejemplo. Hace poco ha sido Nochevieja. Yo con 18 años, a las 12 de la noche, tenía unas ganas de salir de fiesta que no te lo crees. Me salía de forma natural. El otro día, a las 12 de la noche, tenía unas ganas que flipas de meterme en la cama. ¿Qué hice? Recordar lo que hacía cuando tenía 18 años. Y ese primer paso me costó un poco. Me tiré hasta las 4 de la mañana bailando con mi pareja en casa. El primer punto es el que me costó, decir, hostia, macho. Luego ya no. Entonces, lo bueno es que todos podemos recordar algo que hemos hecho en algún momento dado. Si hay algún momento en tu vida en el que has hecho algo con cierta facilidad o
con cierta inercia que hoy quieras replicar, intenta acordarte de ello y sentirlo. Y se va a poder manifestar en tu vida. Y a lo mejor esto diréis, las personas más mayores que nosotros dirán, sí, este cabrón, ya verás cuando cumplas. A mí me decía mi padre, con mi edad, no, ya verás cuando tú seas mayor, la tripita. Ya el cabrón me empieza a dar la razón y me dice, hostia, pues a lo mejor no vas a tener tripita. ¿Vale? Que no pasa nada. Pero hay muchos factores que tenemos estratificados. Si yo ahora mismo te doy un discurso a los 20, a los 40 y a los 60, estoy parcelando la edad. Y yo te puedo asegurar que puedo estar mejor a los 60 años que otras personas a los 30. No que yo mismo a los 30, oye, que a lo mejor no estoy igual. Pero yo voy a intentarlo, me cago en la puta. ¿Por qué vamos a pensar que voy a estar peor? Tío, tú dime a nivel mental cómo me puede afectar el decirte, oye, tío, que vas a estar un pelín peor cada año. Nada, vas para... Yo no lo quiero. También voy a aceptar el paso del tiempo, que eso es algo que yo voy a aceptar mis arrugas, yo voy a aceptar mis debilidades, pero no significa que me vaya a conformar. Y tu degeneración, ¿no? Ahí está, ahí está. Pero fíjate que también el punto está en la vara de medir, en hacia dónde estás mirando tú, con quién te estás comparando. Eso es. Si tu entorno es un entorno de atletas de élite, todos, sales a la calle y todas las personas que están en la calle están cuadradas, tienen capacidades físicas brutales, todos, aunque tengan 60 años, seguramente tú tiendas a empujar ese techo hacia arriba. Mira, mi padre, con su barriguita, que no tiene mucha barriga, ¿no? Pero siempre está ahí como, oye, quiero quitarme la barriga y tal. Pero oye, pero ahí está Pepito en mi trabajo que, ¡buah! Un desastre, gordo por todos lados. Su mira está puesta en que él está mejor que la mayoría de las personas de su entorno. Y yo le digo, pero ¿y tú por qué te tienes que conformar con ser el que está mejor dentro de tu entorno? ¿Por qué no te fijas en los que están mejor que tú? Y eso te va a empujar hacia mejorar tus capacidades, mejorar tu estética, mejorar todo. Total. Todo en general. Entonces, esa vara de medir, claro, esa vara de medir en la actualidad es cada vez es más baja. Sí, eso es. Mires hacia donde mires, cada vez es más baja. Total. Bueno, y tampoco nos hace falta atender a estudios poblacionales para saber esto. Si sales a la calle, si ahora sales a la calle, las 10 primeras personas con las que te cruces, el otro día salió un vídeo de un carrito que se caía por la... que iba un carrito con un bebé, hostia, iba para abajo y hacia una carretera con coches cruzando. Y la mujer, no sé, una mujer o un hombre, porque no se veía bien, se caía al suelo y claro, se tenía que levantar e ir corriendo por el carrito que iba directo hacia una carretera donde estaban cruzando coches, o sea, iba a ser atropellado el carrito con el bebé. Alucinante. No se podía levantar del suelo la persona. Entonces, claro, mi pensamiento está dirigido a, oye, ¿qué capacidades son las mínimas que debería tener un ser humano por estar vivo antes de enfermar y morir? Me flipa. Y creo que, coño, sentarse en el suelo y levantarse, conozco a muchas personas que no son capaces de levantarse del suelo. Totalmente. Entonces, bueno, llegados a este punto, Josu, a mí me gustaría que dieras una conclusión final o un mensaje que cogiera a la gente como un mindset, ¿vale? Para decir, oye, con este concepto puedo recurrir a él como un mantra prácticamente en el momento en el que quiera mejorar mi salud a cualquier nivel. Pues terminando con lo que has comentado, estar preparado antes de necesitar estar preparado. Para mí hay muchos aspectos de nuestra condición física que son como los extintores. Nos aseguramos que por normativa en todos los bloques, en todos los locales hay extintores. ¿El extintor para qué está? Para no tener que utilizarlo. Ahora, si tengo que utilizarlo, lo tengo. Yo hay muchos aspectos de mi condición física que no me potencian extraordinariamente en mi día a día si yo he venido en coche. Ahora, el día que lo necesite, voy a ser capaz de sprintar para salvar la vida de mi hijo en ese carrito, voy a ser capaz de defender a mi pareja, porque, y ya trasciendo un poco más, y hago aquí un poco de apología de las artes marciales. Para mí hay aspectos de la defensa personal o de las artes marciales que es justamente para lo mismo, para no tener que utilizarlas. Yo he practicado diferentes artes marciales y me gustan, no soy especialista ni soy el mejor en ninguna de ellas. Efectivamente, si me meto en un octógono o en un ring de boxeo, me van a llover hostias por todos lados, pero intento tener las suficientes capacidades
como para si se pone complicada la cosa, hay una tormenta, hay una vicisitud, hay una cuesta o hay un enfrentamiento, pueda por lo menos defenderme en ese sentido. Entonces, yo ahí a la gente le transmitiría quita de la ecuación lo que necesitas en tu día a día y piensa cómo estarías de preparado a día de hoy si se complica el asunto. Y yo ahí intento invertir un poquito en ese extintor. Oye, está caducado, lo voy a cambiar, voy a invertir. A ver, tío, si es que no hace falta. ¿Vas a invertir en serio 200 pavos en un extintor? Si no hace falta. Ya, pero con que suceda una vez y lo necesites y no lo tengas, te vas a arrepentir toda tu vida. Entonces yo intento que esa condición física, intentamos ponerla a prueba a través del entrenamiento para retroalimentar y que nuestro sistema de referencia sea más alto que bajo. Porque si nos guiamos de las necesidades hoy en día, 0. Escaleras mecánicas, ascensores, facilidades. Necesidades reales de estar en forma, 0. Sistemas de referencia cercanos, 0. Pues entonces no hago nada con mi vida. Bueno, yo intento que mis sistemas de observación en redes sociales correspondan a mis sistemas de referencia. Observación, que es, veo a gente mejor que yo e intento que esa sea mi referencia. Y a nivel de estar preparado, intento pensar eso. No es lo mismo encontrarte con un desafío y luego prepararte. ¿Por qué enseñamos a nuestros hijos a nadar cuando son muy pequeños? Porque no queremos que se ahoguen. Es muy diferente que el niño se exponga al mar y luego aprenda a nadar, porque podemos estar en el velatorio, que enseñarle a nadar y luego que se exponga al mar. El orden de factores altera el producto. Pues como todos nos vamos a encontrar en nuestro camino algún momento de incertidumbre, cuanto mejor condición física tengamos, en principio, más preparados estamos para esa incertidumbre. Que incluso aunque tuviéramos un camino de rosas, nos vamos a encontrar con el último día de nuestra vida. Y para mí esos desafíos de exponerme a lo incómodo, a lo difícil, al esfuerzo, yo hay veces que cuando estoy en un entrenamiento muy extenuante o cuando me estoy duchando con agua fría, pienso, ¿el último día de mi vida va a ser mejor que esto? ¿Va a ser más fácil? No. Entonces, ¿qué cojones hago rechazando ese desafío si va a llegar un momento en el que no voy a poder rechazar ese último día? E intento irme preparando. Yo no soy de los que dicen, estoy preparado para morir. No. Yo no tengo ni puñetera idea de lo que va a suceder. Y ahora mismo te puedo decir, sí, estoy preparado, soy muy valiente, tal, y el día ese que me tiemblen las canillas. Lo que sí creo es que cada día estoy un poquito más preparado y es lo que tenemos que intentar. Que nuestro sistema de referencia sea prepararnos un poquito más cada día y sacarle jugo. Y si físicamente ya mi cuerpo a los 65 no va igual que con 50, a lo mejor sí puede ir una habilidad musical, nutre esa. A lo mejor sí puede ir el leer más libros que con 30 porque tiene más tiempo. La pregunta es, ¿dónde se abre camino? Intenta ir por ahí, sin dejar de lado las diferentes variables que tengamos. Oye, sin dejar de lado la lectura, que es entrenar la mente, sin dejar de lado la higiene externa, que es ducharte, sin dejar de lado la higiene interna, que es entrenar, que para mí entrenar es ducharme por dentro. Yo lo veo así, tío. Mis articulaciones funcionan mejor cuando las entreno. Entonces, y mi cara luce más si me lavo la cara por las mañanas. Pues esto es igual. Sí, lo tienes actualizado. Me parece brutal, para poner el broche final, el concepto de invertir en seguros naturales. Igual que invertimos en un seguro de vida, en seguros artificiales, invertir en el seguro del coche, metemos esa pasta que sabemos que puede ser que lo utilicemos o puede ser que no, pero dejamos de lado esa inversión en los seguros que nos están protegiendo por si algún día pasa algo, pues mira, estamos mejor preparados. Como dice tu libro, si no das lo mejor, ¿sí? Sacrificas el don. Muchísimas gracias, Josu. Gracias, tío. Un placer. Pues si has llegado hasta este punto, quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda o incluso
puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores. Así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña, te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos. También te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud, con el deporte, con el ejercicio y con el estilo de vida saludable. Así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea, y si quieres saber más de mí puedes encontrarlo a través de mi página web victortellezcoach.com. Ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el Club Camaleón, con Antifrágil, con Clubbells y mucho más. Muchas gracias.